Elabora dibujos, elabora dibujos, elabora dibujos de croquis y perspectiva. Alto, elabora dibujos de croquis y perspectiva. Punto aparte. Básico. Básico. Consulta, consulta, ejemplos, consulta, ejemplos de croquis y perspectiva. Consulta ejemplos de croquis y perspectiva. Consulta ejemplos de croquis y perspectiva. Punto aparte. Bajo. Bajo. Identifica las características. Identifica las características. Identifica las características del croquis y la perspectiva. Identifica las características del croquis y la perspectiva. Punto aparte. Entonces, eso chicos sería fecha, frase, tema y desempeños. Recuerden que eso va por obligación siempre en el cuaderno. Ahora vamos a empezar con la parte teórica. No es excesivamente larga, nos va a tomar sí la clase completa, pero no es tampoco súper larga. Profe, se escuchó entrecortado la última. ¿La de abajo? Sarita, ¿esa es la que quieres que repita? ¿Bajo? Entonces, la de abajo decía que identifica las características del croquis y la perspectiva. Identifica las características del croquis y la perspectiva. Listo. Para quien me está diciendo que tienen el descargado, pues ponerlo a cargar, chico. No hay otra solución. Entonces, conectarlo y ponerlo a cargar porque no hay nada más que hacer. Entonces, como título eh, van a colocar, abren signo de pregunta, qué es un croquis? ¿Qué es un croquis? Y cierran signo de pregunta. ¿Qué es un croquis? Y cierran signo de pregunta, por favor. Aparte, un croquis es un boceto. Un croquis es un boceto. Un croquis es un boceto, coma, diseño o dibujo simplificado. Repito, un croquis es un boceto, coma, diseño o dibujo simplificado
que se hace con herramientas, que se hace con herramientas, que se hace con herramientas artísticas, que se hace con herramientas artísticas o de diseño Repito lo que llevamos. Un croquis es un boceto, coma, diseño o dibujo simplificado que se hace con herramientas artísticas o de diseño y que reproduce un modelo a escala y que reproduce un modelo a escala, ya sea real o imaginario. Ya sea real o imaginario. Ok. Real o imaginario. Punto. Por lo general, el croquis se realiza, por lo general, el croquis se realiza, por lo general, el croquis se realiza a mano alzada, con Z, a mano alzada, por lo general, el croquis se realiza a mano alzada, en versiones previas a la definitiva. En versiones previas a la definitiva. Coma. En versiones previas a la definitiva. Coma, sin valerse de instrumentos geométricos o de precisión. Sin valerse de instrumentos geométricos o de precisión. Sin valerse de instrumentos geométricos o de precisión, coma, por lo cual, por lo cual, es un dibujo hecho a grandes rasgos, por lo cual es un dibujo hecho a grandes rasgos y sin detalles, por lo cual es un dibujo hecho a grandes rasgos y sin detalles. Para las personas que están atrasadas al grupo mandé una imagen para los que acabaron de entrar al chat.
Eso es lo que estamos copiando hasta el momento. Entonces, sin detalles, punto aparte de subtítulo van a colocar la siguiente pregunta. Abren signo de pregunta. ¿Para qué sirve un croquis? ¿Para qué sirve un croquis? ¿Para qué sirve un croquis? Cierran signo de pregunta. Aparte, a grandes rasgos, coma, a grandes rasgos, coma, el croquis, el croquis es un dibujo, a grandes rasgos, coma, el croquis es un dibujo más libre, coma, es un dibujo más libre, coma, menos cuidadoso y más veloz, y más veloz con V y con Z, ¿no? Y más veloz de lo que podría ser, de lo que podría ser de lo que podría ser si se dedicara a ello, si se dedicara a ello toda la atención, toda la atención o el potencial artístico, si se dedicara a ello toda la atención o el potencial artístico, punto seguido, esto significa, esto significa que es un boceto o diseño previo. Esto significa que es un boceto o diseño previo, coma, ¿qué pasó, Diego? Boceto o diseño previo, boceto o diseño previo. Bueno, voy a repetir para Diego que está atrasado. Repito todo lo que hemos copiado de para qué sirve un croquis. A grandes rasgos, coma, el croquis es un dibujo más libre, coma, menos cuidadoso y más veloz de lo que podría ser si se dedicara a ello toda la atención o el potencial artístico. Punto. Punto seguido. Esto significa, esto significa que es un boceto, esto significa que es un boceto o diseño previo, esto significa que es un boceto o diseño previo
coma, que bien puede o no, que bien puede o no conducir, que bien puede o no conducir a una elaboración, a una elaboración seria o correcta, que bien puede o no conducir a una elaboración seria o correcta. Punto aparte, punto aparte. Así, coma, así, coma, el croquis es, el croquis es, para lo que voy a dictar ahorita, por favor, cambian de esfero si tienen otro color o lo subrayan o lo delinean, no sé, tiene que quedar como resaltado este pedacito. Es una forma de capturar, una forma de capturar rápidamente, una forma de capturar rápidamente lo que se contempla, una forma de capturar rápidamente lo que se contempla. Coma. Aquí ya cambian al color normal con el que están escribiendo. Después de esa coma va de plasmar a grandes rasgos, de plasmar a grandes rasgos, de plasmar a grandes rasgos, lo imaginado, de plasmar a grandes rasgos lo imaginado, o simplemente de soltar la mano, o simplemente de soltar la mano para ejercitar la técnica del dibujo, o simplemente de soltar la mano para ejercitar la técnica del dibujo. Para la compañera que entró hasta hace poco, estamos dictando la parte teórica. En el grupo de WhatsApp yo dejé la foto con la parte, con la primera parte que ya habíamos acabado y esta ya es la segunda parte que estoy dictando. Entonces, por favor, te puedes ir adelantando de la foto que hay en el grupo de WhatsApp. La técnica del dibujo, punto aparte. Ahora vamos a ver los tipos de croquis. Tipos de croquis, colocan como subtítulo, por favor. Tipos de croquis. Son únicamente 5 tipos de croquis los que vamos a ver ahorita, a dictar. Entonces, tipos de croquis, aparte, pueden clasificarse, pueden clasificarse los croquis según su uso, pueden clasificarse los croquis según su uso, coma, en 2 puntos aparte. Pueden clasificarse los croquis según su uso, coma, en 2 puntos aparte.
Topográficos. Topográficos. Ese gráficos, esa A lleva tilde. Topográficos. Dos puntos aparte. Topográficos. Profe, ¿me puede repetir desde según su uso que se me salió? Por favor. Según su uso, coma, en. Uso coma en dos puntos aparte. La primera clasificación es topográficos, dos puntos. Dos puntos seguidos, perdón, no aparte sino seguidos. Se escriben ahí al ladito. Topográficos. Representan terrenos coma, países, representan terrenos, coma, países o regiones, imitando, imitando el punto de vista, imitando el punto de vista de los mapas, coma, de los mapas, coma, con el mínimo, con el mínimo de detalles necesarios. Repito toda la definición. Topográficos, dos puntos seguidos, representan terrenos, coma, paisajes o regiones, imitando el punto de vista de los mapas, coma, con el mínimo de detalles necesarios. Punto aparte. Segundo tipo de croquis. Panorámicos. 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 También lleva tilde. En la segunda A. Panorámicos, dos puntos. Reproducen el punto de vista, el punto de vista del dibujante, reproducen el punto de vista del dibujante, coma, como una suerte de fotografía mental, coma, como una suerte de fotografía mental, como una suerte de fotografía mental, coma, es decir, coma, es decir, coma, tratando de capturar, tratando de capturar la perspectiva específica, tratando de capturar la perspectiva específica, la perspectiva específica desde la cual
Vuelvo a repetir para el amigo que se quedó por fuera. Dibujante, coma, como una suerte de fotografía mental. Como una suerte de fotografía mental. Es decir, coma, tratando de capturar, es decir, coma, tratando de capturar la perspectiva específica, la perspectiva específica desde la cual se mira el mundo, desde la cual se mira el mundo, desde la cual se mira el mundo, coma, sea lo que sea visto, desde la cual se mira el mundo, coma, sea lo que sea visto. Punto aparte. La tercera clasificación, didácticos. Didácticos. También lleva tilde en la A, didácticos. Dos puntos seguidos. Croquis, empleados. Croquis, empleados con fines educativos. Croquis, empleados con fines educativos, coma, que permiten al alumno, coma, que permiten al alumno terminar las líneas, terminar las líneas, terminar las líneas o intervenir o intervenir en lo representado o intervenir en lo representado. Punto aparte. La siguiente clasificación es de ideación. De, aparte, ideación. De ideación. Dos puntos seguidos. Son aquellos, son aquellos son aquellos que se realizan desde cero, son aquellos que se realizan desde cero, coma, son aquellos que se realizan desde cero, permitiendo el flujo de la imaginación, permitiendo el flujo de la imaginación.
punto aparte, permitiendo el flujo de la imaginación. Punto aparte. Y la última clasificación que tenemos, artísticos. Artísticos. Dos puntos seguidos. Artísticos. Se trata de bocetos. Se trata de bocetos Se trata de bocetos de un objeto o modelo. Se trata de bocetos de objetos, de un objeto, perdón, o modelo que se desea copiar, que se desea copiar en papel, coma, que se desea copiar en papel, coma, como ocurre en las clases de pintura o de dibujo artístico, como ocurre en las clases de pintura o de dibujo artístico. Punto aparte. A medida que voy dictando, yo voy dejando en el grupo las imágenes para las personas por si se quedan atrasadas. Entonces, vamos a continuar con un pequeño video que ustedes van a ver sobre el tema. Dura 2 minutos el video, no dura más, para que por favor lo vean y ya volvemos, ya retornamos. Espérenme un segundito, ya les paso el link del video. Dejo el link del video acá en el chat. El video, Hola mis niños, ¿qué tal? Muy buenas tardes. el video dura 2 minutos, les voy a dar 5 minutos para que vean el video y ya volvemos para la segunda parte del dictado que estamos haciendo. Entonces el video dura apenas 1 minuto y medio. 2 minutos, perdón. Entonces van y lo ven y ya retornamos exactamente 10:40. Empiezo otra vez a dictar.
Me confirman cuando hayan terminado de ver el video, chicos. Listo, esperamos un minutico más por si algún compañero no ha terminado y ya retomamos. Bien, entonces para dejar claro el tema de croquis, los croquis son básicamente lo que nosotros conoceríamos como un plano, básicamente. En la mayoría de las ocasiones se refiere a un plano. Entonces, de acuerdo a lo que nos dijeron en el video y lo que hemos visto hasta el momento, es una especie de dibujo rápido que se realiza y en la mayoría de las ocasiones se realiza eh, mostrando la distribución espacial que hay de un lugar específico. Ya puede ser un barrio, como lo hace, por ejemplo, Google Maps, que lo que hace es mostrarnos una vista aérea de cómo están distribuidas las diferentes zonas en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí cómo están distribuidas las cuadras de un barrio, cómo está distribuido el país, etcétera. También se pueden hacer a modo de la casa, que esta es una tarea que les va a quedar a ustedes para que la vayan apuntando. Entonces, para la siguiente clase, en una hoja DIN A4 de las mismas que ustedes trabajaron para hacer su dibujo, su boceto de la clase pasada, la idea es que ustedes van a realizar un croquis de su casa o del sitio en donde ustedes viven, ya sea un apartamento, una casa, no sé, en donde vivan ustedes, en una finca, no tengo ni idea. Entonces, la idea es que ustedes van a entregar una distribución de esta manera. Entonces, ¿dónde está ubicada la sala en caso de que la haya, el comedor en caso de que lo haya, em, las habitaciones, el baño, si tienen garaje, de pronto si hay un patio, no sé. La idea es entregar una distribución de esta manera, como se muestra en este video. No con los colores, pero sí con la distribución de cómo es esa casa, algo así, más o menos sería lo que ustedes van a entregar. Pueden utilizar reglas, sí la pueden utilizar, pero recuerden que es un dibujo rápido el cual trata de no utilizar tantos elementos geométricos, tantos instrumentos geométricos. Entonces, la pueden hacer con regla o no la pueden hacer. Digamos que eso ya depende de la calidad de trabajo que ustedes quieran entregar. Entonces, ¿hay dudas o preguntas respecto a cómo van a hacer esa tareita? Esa no va a ser para entregar hoy, va a ser para entregar la siguiente clase. Entonces, no es para elaborarla la siguiente clase, es para entregarla únicamente. Es decir, que tienen de aquí a la siguiente clase que nosotros tengamos. Porque la siguiente clase nosotros vamos a estar elaborando son dibujos con puntos de fuga. Y si la casa es de 2 pisos, tú eliges cuál es el que quieres hacer. Entonces puedes hacer el piso 1 o puedes hacer los 2 pisos
de manera separada, utilizas la mitad la mitad de la hoja para un piso y la mitad de la otra hoja para el otro piso. Así, así de sencillo. Un diseño, como tal, no es un diseño de la casa, es únicamente mostrar la distribución de la casa. Entonces es como si ustedes tuvieran, como si ustedes le quitaran la mitad del techo a su casa y vieran cómo es la distribución. Entonces tengo una habitación, dos habitaciones, no sé, tengo un baño o dos baños, tengo una cocina, tengo, aquí está ubicada la puerta, aquí hay un corredor, no sé, por acá están las escaleras, no sé. Es básicamente hacer un plano, sí. Solo que no lo van a hacer utilizando medidas de escala, sino lo van a hacer a mano alzada. Entonces, no es tanto tomar medidas y medidas y medidas, sino es hacer un dibujo rápido de esa distribución de la casa de ustedes. ¿Listo? Entonces, ese dibujo no les va a tomar más de media hora hacerlo, para que no se afanen por el tiempo. Entonces, ese lo entregaría en la siguiente clase. En cualquier hoja, no, ya dije que debe ser en una hoja DIN A4. Recuerden que ustedes están trabajando en hojas DIN A4 desde la clase pasada. Pues las hojas que yo les pedí para poder trabajar. Entonces, un diseño de donde vimos, no es un diseño, es un plano. Un diseño es completamente diferente. Es un plano con la distribución de la casa, pero pues sin necesidad de medidas, ni de escalas, ni de nada de lo que se necesita para poder hacer un plano. Entonces, eso es lo que van a entregar para la siguiente clase. Ahora vamos a ver el punto 2. El punto 2 o el tema 2 que nos corresponde el día de hoy. De aquí también voy a hacer un dictado, no es muy largo. Y vamos a finalizar la clase después de ese dictado viendo un video, perdón, viendo un video en donde les explican qué es todo eso de la perspectiva y cómo funciona. Y ya después de eso les explicaré qué es lo que vamos a realizar la siguiente clase y los materiales que van a necesitar para esa siguiente clase. Entonces, como título, por favor, en el cuaderno van a poner lo siguiente. Entonces, el título es, se me perdió, Perspectiva en dibujo. Perspectiva en dibujo. Perspectiva en dibujo. Aparte, la perspectiva se define, la perspectiva se define como el arte, la perspectiva se define como el arte, sí, sí señor, copian, de representar objetos, de representar objetos en la forma y la disposición, repito todo, la perspectiva se define como el arte de representar objetos en la forma y disposición con que las observamos. Punto seguido. Podemos decir, podemos decir que es el arte, podemos decir que es
el arte de dibujar, para recrear la profundidad y la disposición o posición relativa de los objetos, relativa de los objetos. Punto aparte. En pocas palabras, coma, la perspectiva, en pocas palabras, coma, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad, punto seguido. Repito lo que llevamos. En pocas palabras, coma, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad, punto seguido. Mediante esta técnica, coma, los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional, en una superficie de dos dimensiones, Punto aparte. Ilusión. Dicto esto para Nicolás que quedó atrasado. Entonces, él quedó en ilusión de un mundo tridimensional, en una superficie de dos dimensiones. Punto aparte. De subtítulo, por favor, van a colocar perspectiva del dibujo. Perspectiva del dibujo. Aparte.
Las técnicas fundamentales utilizadas, las técnicas fundamentales utilizadas para obtener perspectivas son las técnicas. El título para quien se quedó atrasado, perspectiva del dibujo o perspectiva en dibujo, cualquiera de las dos. Perspectiva del dibujo. Y repito, las técnicas fundamentales utilizadas para obtener las perspectivas son, dos puntos seguidos, controlar la variación entre los tamaños, controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados. Controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados, coma. Abren signo de pregunta. ¿Has notado, ese has con H y S, has notado que cuando algún objeto pequeño, has notado que cuando algún objeto pequeño está cerca, has notado que cuando algún objeto pequeño está cerca, lo vemos grande, y cuando un objeto grande se encuentra lejos y cuando un objeto grande se encuentra lejos, coma, y cuando un objeto grande se encuentra lejos, coma, lo vemos pequeñito, cierran signo de pregunta, lo vemos pequeñito, cierran signo de pregunta, punto aparte. La sensación de profundidad es puramente ilusoria. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, coma, pero forma parte lejos, bueno, repito para Sarita que se quedó atrasada. Lejos, coma, lo vemos pequeñito, lo vemos pequeñito, cierra signo de pregunta. Lo vemos pequeñito. Y aparte, en otro renglón copias. La sensación de profundidad es puramente ilusoria. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, coma, pero forma parte de una técnica
de una técnica de composición, pero forma parte de una técnica de composición muy importante, pero forma parte de una técnica de composición muy importante. Punto aparte. Entonces, en este momento les voy a compartir la pantalla y les voy a pedir por favor que se fijen en la imagen que va a aparecer. ¿Me confirman? Esperen, me confirman cuando estén viendo pantalla, por favor. Listo. Entonces, la imagen en la que quiero que se fijen es esta que hay acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de perspectiva en el dibujo, nos estamos refiriendo a la forma en cómo nosotros vemos los objetos o los sitios como tal. Entonces, como nosotros vemos no en dos dimensiones, sino que nosotros cuando observamos algo lo observamos en tres dimensiones, nosotros de alguna manera debemos plasmar esa sensación de tridimensionalidad en un dibujo. Esto se hace por medio de algo que se llaman puntos de fuga. ¿Me confirman ustedes ya han trabajado dibujo técnico con puntos de fuga? ¿No? ¿Nunca los han trabajado? Bueno, por ahí Javier dijo que sí y la mayoría no los ha trabajado. Entonces, ahorita en el video ustedes les van a explicar un poquito en qué consiste eso de los puntos de fuga. Pero básicamente lo que sucede es que nosotros tenemos algo que se llama, cuando nosotros observamos un objeto, hay algo en la ilusión que cuando nosotros vamos a dibujar lo colocamos o lo llamamos como una línea de horizonte. Una línea de horizonte es básicamente una línea imaginaria que nosotros trazamos a la altura de nuestra vista. Tiene que quedar a la altura de nuestra vista. Esa línea imaginaria que nosotros trazamos nos permite evidenciar las perspectivas de un objeto o de algo que estemos viendo. Si lo vemos de arriba hacia abajo, pues vemos unas caras diferentes a las que veríamos si de pronto nos ubicamos y contemplamos desde arriba un objeto. Eso es una línea de horizonte. Ya ahorita les van a explicar eso mejor en el video. Ahorita como yo no estoy en video, pues no les puedo explicar bien en qué consiste. Pero cuando trabajamos con puntos de fuga, es básicamente darle la sensación de profundidad a un dibujo que está realizado en dos dimensiones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen nosotros tenemos una pista de un tren, unas vías de un tren. ¿Qué sucede? Que nosotros vemos a profundidad el sitio desde donde viene o hacia donde se dirige el tren. Cualquiera de las dos puede ser. Y si nos damos cuenta, todas las líneas están apuntando a un punto fijo que se encuentra en el centro. Ese es el punto de fuga con el que se está haciendo este dibujo, que está apuntando todo hacia el centro. Entonces, eso es trabajar con puntos de fuga, darle la sensación de profundidad a un dibujo que se encuentra en dos dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, nos paramos y en el centro, en la 22, vemos desde el primer piso, es decir, desde la calle, observamos la Torre Colpatria, a nosotros se nos va a hacer que la Torre Colpatria primero es infinita y va apuntando hacia un punto fijo en el cielo. Algo así como está este dibujo, pero entonces digamos que ya lo que sería la estructura de la Torre Colpatria serían las mismas vías del tren. Sería como una comparación. Entonces sería como ver un dibujo que está apuntando hacia arriba. Eso es otro tipo de vista que nosotros tenemos. Ya ahorita, como les digo, van a ver eso mejor en el video que les voy a mostrar. Entonces, los dibujos o el dibujo que vamos a elaborar más bien la siguiente clase, se trata de hacerlo o de trabajarlo por medio de puntos de fuga.
Para eso ustedes van a necesitar unos materiales que ya en un momento les digo cuáles son esos materiales. Por ahora vamos a terminar un pedacito chiquitico que nos falta, que es esto de acá, de cómo se aplica, y ya terminaríamos con la parte que van a copiar en el cuaderno. Entonces, por favor, como subtítulo van a colocar cómo se aplica. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? En la pintura, aparte, en la pintura y en el dibujo, en la pintura y en el dibujo, se logra este efecto. En la pintura y en el dibujo se logra este efecto mezclando. En la pintura y en el dibujo se logra este efecto mezclando con Z, diferentes tipos de líneas. Diferentes tipos de líneas y el punto. Y el punto, coma. Aunado, aunado, sin H y todo de seguido. Aunado al cambio en el tamaño de sus objetos, de los objetos, perdón, aunado al cambio en el tamaño de los objetos, aunado al cambio de tamaño en los objetos. Punto aparte. Algunos diferentes tipos de línea son, algunos diferentes tipos de línea son, dos puntos y aparte. Algunos diferentes tipos de línea son, dos puntos aparte. Y por favor van a dibujar estas líneas que hay acá. Vamos a alejarnos un poquitico. Estas que hay acá. Esas que hay ahí en el cuadrito que dicen paralelas, perpendiculares, inclinadas, convergentes y divergentes. Las van a dibujar en su cuaderno, por favor. Cuando las tengan, por favor, activan micrófono y me dicen ya, profe. Cuando ya las hayan dibujado.
Listo, un minutico más para quienes no han acabado las líneas. Listo, profe, yo ya terminé. Ok. Dejo la imagen aquí fija un minutico más para quienes no han terminado y continúo. Entonces, hasta este punto va lo que nosotros copiamos en el cuaderno. Ya no hay más teoría ni nada más que copiar. A continuación, mientras que sus compañeros terminan, les voy a mostrar un video o van a ver ustedes un video. Les voy a dejar en el chat el link del video en donde les explican todo esto de la perspectiva. Ahí la persona les explica qué es la línea de horizonte, cuáles son los tipos de perspectiva. Y cuando terminemos de ver el video, volvemos un segundito, primero para mostrarles más o menos qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase y los materiales que ustedes van a necesitar para la siguiente clase. Entonces, bueno, ya voy a cambiar la imagen. Acá les voy a pasar el link del video. Aquí se los dejo en el chat para que por favor entren. El video dura exactamente 8 minutos. Son las 11:10, a las 11:20 en punto les doy nombres de materiales y les explico más o menos qué vamos a hacer la siguiente clase. Me avisan cuando lo terminen de ver, por favor.
Listo, chicos, ya volvimos. Supongo que ya tuvieron tiempo suficiente para ver el video. Eh, Esperen que es que estoy respondiendo al WhatsApp de un compañero. Listo. Entonces, eh, creo que quedaron un poco claros los elementos de lo que consiste la perspectiva y ya saben lo que es una línea de horizonte, ¿no? La línea imaginaria que les decía que se encuentra a la altura de la vista de las personas. Entonces, nosotros la siguiente clase lo que vamos a hacer es un dibujo haciendo uso de puntos de fuga. Entonces, como la mayoría no ha trabajado los puntos de fuga, voy a compartir por última vez la pantalla. Acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer la siguiente clase es hacer un dibujo con un punto de fuga. Normalmente se puede trabajar con un punto de fuga, con dos puntos de fuga o con tres puntos de fuga, dependiendo pues de cómo se pueda realizar el dibujo, por decirlo así, de la habilidad que tenga el dibujante. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es algo bastante similar a esto que hay acá, a estos puntos que hay acá. Por ejemplo, esta habitación que hay acá, creo que no sé si se puede agrandar. Bueno, vamos a hacer un dibujo que es bastante similar como a las vías del tren que yo les mostré, algo que es con un solo punto de fuga. Entonces, para esa clase, para la siguiente clase vamos a hacer algo similar a esto. Si ustedes se dan cuenta, es muy similar a lo que se utiliza en las vías del tren, en la imagen de las vías del tren. Y si ubicamos el punto de fuga de esta imagen está más o menos por acá, que es un punto imaginario que nosotros colocamos al fondo de nuestra hoja. Cuando trabajamos con dos puntos de fuga, los dos puntos de fuga se ubican a los costados de nuestras hojas. Los trabajamos desde los costados, como indica, por ejemplo, esta imagen acá. Se trabajan desde los costados. Y cuando se trabaja ya con tres puntos de fuga, lo que se hace es utilizar los dos puntos de fuga que se tienen a los costados y uno que apunta hacia abajo. Entonces, digamos que a medida que se le aumentan puntos de fuga, bueno, creo que esta imagen lo explica un poco mejor. Entonces, aquí cuando trabajamos dos puntos de fuga, pues utilizamos este de acá y este de acá. Cuando se trabaja con tres, hay uno que se ubica en esta parte de aquí abajo. Y cuando se trabaja con un solo punto de fuga, por lo general se ubica en el centro de la hoja al fondo. Esos serían los trabajos con puntos de fuga. Nosotros vamos a hacer una imagen con un solo punto de fuga en toda la imagen, entonces no va a ser tan complicado. En el aula yo ya les publiqué, les voy a mostrar, ciclo 4 mañana, grupo 4, ya se encuentra, esta es la publicación, recuerden que todos deben tener acá sus comentarios, acá el señor Anderson Forero que ingresó y dejó un puntico, recuerde que es responder a la publicación con nombres y apellidos completos, ¿no? No es entrar y dejar un puntico en la publicación. Espero que ya todos hayan dejado sus comentarios acá, por favor, nombres y apellidos completos. Recuerden que yo tomo asistencia única y exclusivamente de este llamado a lista. Si ustedes no están ahí, así hayan asistido a la videollamada, lo siento en el alma. Si ustedes dan clic acá, recuerden que esto los redirige hacia la actividad que se realiza durante la clase. En este caso, el día de hoy, ustedes lo único que van a tener que enviar son los apuntes de la clase, es decir, lo que ya terminamos de hacer. Acá ya dejé de nuevo el video de croquis y símbolos, el de fundamentos de la perspectiva, que fue el que acabamos de ver, y he dejado el documento de donde saqué la parte teórica que ustedes ya copiaron. Entonces, es esto que se encuentra acá.
se dan cuenta es exactamente lo mismo que ustedes ya copiaron. Ahí lo saqué. Y aquí se encuentra la actividad tarea, que es el dibujo del croquis de la casa o el apartamento en el que vive en una hoja DIN A4. Ahí está la especificación. Y los materiales para la siguiente clase pues van a ser hojas DIN A4 con formato horizontal o vertical, como lo consigan, la verdad eso no afecta el trabajo. Van a necesitar escuadra de 60 y 45 grados. 60 y 45 grados, ya les muestro cuáles son esas dos escuadras. Lápiz, borrador y Profe, la lápiz. actividad para cuándo es. ¿La qué? La actividad tarea la tienen desde el día de hoy para hacerla hasta la siguiente clase. Recuerden que es un dibujo muy rápido de cómo es la distribución de la casa de ustedes. No es nada complicado de hacer, así que no se van a demorar más de media hora haciendo ese dibujo. Escuadras de 45 y 60 grados. Les muestro de una vez para que no se me vayan a confundir. Chicos, necesitan las dos escuadras, no es una sola, necesitan las dos porque en el dibujo técnico, para trabajar los puntos de fuga, necesitan tener las dos escuadras. Entonces, escuadras de 45 y 60 grados son las escuadras comunes que nosotros tenemos o trabajamos. Vean. Entonces, es la escuadra que tiene uno de sus lados más largos, se llama de 60 grados porque acá su ángulo forma los 60 grados y esta es la escuadra de 45 grados, la que parece un triángulo perfecto. Esa es la de 45 grados. Entonces recuerden, deben tener las dos porque la otra clase trabajamos manejo de escuadras de estas dos escuadras, entonces necesitan por obligación las dos escuadras. No les va a servir reglas. Trabajamos las escuadras precisamente por los ángulos que manejan las escuadras en sus extremos. Entonces, por eso es que son esas dos escuadras las que se necesitan. De resto, durante el resto de las clases, yo no les voy a pedir materiales adicionales, sino son únicamente las escuadras y las hojas DIN A4. Así que si es posible, de una vez compren el blog de DIN A4, que el blog de DIN A4 cuesta como 1.800 pesos, 2.000 pesos por mucho que cueste. Lo consiguen en cualquier papelería y van a necesitar más de una hoja porque hay algunos chicos que se equivocan o repiten los dibujos, entonces es mejor como tener hojas de, de base para poder hacer uso de ellas. ¿Alguna duda o pregunta con lo que deben tener para la siguiente clase, chicos? ¿O algo que no se haya entendido? ¿O todo claro? Entonces, por último, ya para despedirnos, en esa misma actividad donde les mostré que está el documento y todo, aquí deben por favor entregar los apuntes de fundamentación teórica antes de las del medio de hoy. Pues ya lo tienen hecho, únicamente es tomarle fotos y aquí mismo, en donde dice trabajo de alumnos, semana 2, creo que por acá, trabajo en clase. Y donde dice, donde está artística la semana 2, pues es ahí donde van a subir croquis y perspectiva, es ahí donde van a subir sus actividades. Las personas recuerden que deben trabajos de la clase pasada, están en mora de entregar esos trabajos, se van a calificar, obviamente van a ir con una nota mucho menor a la que entregaron a los chicos que entregaron en los tiempos acordados la clase pasada. Entonces, por favor, atentos a no dejarse atrasar en trabajos. ¿Listo? Si no hay dudas o si alguien tiene una nueva pregunta, de una vez la hace. Si no hay dudas ni preguntas, bye, bye. Eso sería todo por el día de hoy. Ya mostré a dónde subir al enlace que tienen en la